Septem, prólogo. Cielo fracturado. Hemos localizado la siguiente singularidad. 60 después de Cristo, en el momento que el Imperio Romano estaba bajo el emperador Nerón Claudius. El director actual de Chaldea explicó una vez más la situación para los empleados que no se encontraban presentes, entre los cuales se encontraba el investigador de campo, mirando seriamente la situación. No sé mucho del Imperio Romano. ¿Qué podemos esperar como el mayor cambio? ¿La muerte del emperador? ¿Una división en el imperio? Estaba soltando ideas al aire. Más que nada, cualquier opción es probable para este punto. Tenemos pensado hacer el salto en 2 días. El maestro alzó una ceja ante esa pieza de información. 2 días. Me gustaría esperar más tiempo en realidad, pero no podemos darnos esos lujos. Sé que la última vez los enviamos tan pronto detectamos la singularidad, pero con las circunstancias de esta ocasión, es mejor saltar preparados. Nada bueno sale de ir con prisa siempre. Yuta abrió la boca para protestar, inmediatamente la cerró y empezó a considerar bien las palabras del director. Ni siquiera podía hablar francés aún, mucho menos romano o lo que hablaran en esa época. Con la cantidad de servants que tenían ahora sería mejor planificar quién va desde el inicio. Tenemos que encontrar una línea ley, o esta vez sí podemos traer más espíritus heroicos desde el primer Raishift. Seguimos lejos de estar en condiciones óptimas, pero puedes llevar 3 servants contigo sin contar a Mash. 3 desde el inicio. ¿A quién debo llevar? Emilia copia nobles fantasmas, así que siempre es útil llevarlo con nosotros. Berserker tiene un jet, pero aunque puedo comunicarme decentemente con él, dudo que podamos aprovechar eso. Marie debe ser una mejor opción. No, tenía que pensarlo más detenidamente. 2 días no es suficiente para volverme un experto en el ambiente geopolítico del Imperio Romano, solo podré rascar lo básico de la situación actual. Además, no me parece buena idea que alguien me traduzca a través del comunicador. ¿No pueden poner algún hechizo de traducción en el código místico? Tenía que admitir que quizá estaba pidiendo de más en eso último, pero mejor preguntar a quedarse callado y yo que ya estaba preparando lecciones aceleradas. Da Vinci finalmente se pronunció desde que empezó la reunión. Pero sí, podemos añadirlo a tu código místico. En realidad tenemos tu nuevo código místico casi listo, podemos enviártelo en una semana si quieres probarlo. Director, antes mencionó que las circunstancias de esta singularidad eran diferentes. ¿Qué la hace tan peligrosa? No había usado esa palabra, pero era cuestión de leer entre líneas. Archaman frunció el ceño. Basado en los escaneos iniciales, la singularidad abarca la totalidad del Imperio Romano. ¿La totalidad? Mash se estremeció visiblemente ante esas palabras. ¿Eso no sería toda Europa? Finalmente continuó, contagiando su impresión al pelinegro. Yuta tragó saliva. Cruzar Francia no había sido tan difícil considerando que podía seguir el ritmo de los demás al correr, pero Europa... Eran distancias absolutamente absurdas. ¿De qué tanto hablamos, Mash? Él era un ignorante, necesitaba un estimado más preciso. Es un imperio que empezó en Italia y fue a conquistar no solo Francia, sino Portugal, España, Britania y básicamente el oeste de Rusia. Vaya, eso era mucho terreno. Entonces hay que llevar un rider capaz de transportar varias personas obligatoriamente. Entonces estaba decidido, al menos inicialmente. Marie vendrá con ellos 2 días, tenía que quitarse la mayoría de dudas posibles en ese corto periodo de tiempo cuando invoque a Lancer y Archer en Francia sin necesidad de una línea ley. ¿Cuántas veces podría repetir aquello? Roman había dicho que era riesgoso, pero si podía medir los límites. El médico suspiró pesadamente. Realmente esperaba que el chico no sugiriera eso. 3 veces máximo. A la 4ª corres el riesgo de quemar tus circuitos, 3 veces cambiando un servant individual. Así que si enviamos 2 ya perdiste 2 oportunidades. El cuerpo y el alma son uno mismo. Se resistió a chasquear la lengua. Los circuitos mágicos van ligados al alma. Así que al arrancarse el brazo y regenerarlo no le regresaría sus circuitos funcionales, sería un daño permanente. Supongo que ahí va esa idea. Lisiarse a sí mismo no era una opción. Entiendo. Queda una cosa más. Jeanne Alter mencionó a Lefen Orleans, pero no vimos ni rastro de él. La habitación entera quedó en silencio por un par de segundos. Era evidente que todos los empleados querían venganza contra el hombre, si es que se le podía llamar así. Es posible que se encuentre en una singularidad más avanzada. No sería raro que diera prioridad a defender un período de tiempo de mayor importancia. Roman habló de forma seria al pronunciar sus siguientes palabras. Si es que lo encuentras, y si es que puedes hacerlo hablar, no te preocupes por capturarlo. Todos aquí celebrarán de igual manera si es borrado del mapa. Después de todo, el adolescente completó sus palabras. Él no es más que un peón. Sea quien sea ese rey que mencionó, es el verdadero responsable de la incineración de la humanidad.
La verdadera pregunta era si podían obtener información de él, dudaba que Flauros hablara, parecía un fanático demasiado leal como para soltar información. Muy bien, salimos en 2 días entonces. Según Maki e Itadori, el Nue convocado por Sukuna era gigantesco, pero gran parte de eso era porque estaba fusionado con Orochi. El investigador de campo se encontraba en su mente cosa bastante sencilla, pues era mejor que intentar salir arrastrándose del cráter en el que estaba enterrado, los sellos de comando en su mano brillando fuertemente en otro intento fallido de manipular su posición que, ya tan pronto. Se terminó nuestra hora de ejercicio, jefe, ¿ya puedes salir de ahí, jefe? Pero Sukuna tenía acceso a los recuerdos de Megumi, yo solo tengo la información básica de las 10 sombras, peor aún pues reventé a la mayoría de 1 o 2 golpes, no sé cómo pelearía el ciervo ni le di oportunidad a Tigre Fúnebre de mostrarme lo que puede hacer, ponerse a crear quimeras no era una opción de gran prioridad ahora mismo. ¿Todavía te duele la cabeza? Oye, quizá me pase, pero no pensé que esa aura roja se te iría tan rápido. El celta caminó hacia el fondo del cráter para buscar a su maestro. Es cierto que puedo volar con las alas que usaba Ángel, es solo una manifestación parcial de la escalera de Jacob enfocada en las alas y dirigida a mi espalda, pero no voy solo, eso sería solo para reconocimiento mientras cargo a Mash. Después de todo sería un blanco fácil como cualquier tirador, a diferencia del francotirador estadounidense que pensó que no lo atraparía en su colonia, un Archer sí podría borrarlo de los cielos. Hola, tierra al jefe. El lancero sacudió su mano enfrente de la mente del adolescente en un intento de sacarlo de su estupor. Lo ideal sería tener a ese Nue gigante, pero necesito más práctica con la creación de quimeras y hay cosas que son simplemente más importantes. Ya había decidido que Marie iría, pero, parpadeó sorprendido al ver que estaba en movimiento. Kuchulain empezó a arrastrarlo por el cuello de la camisa como una bolsa de basura por el pasillo. Entonces así es como se siente, ya estoy de vuelta. Se puso de pie de un salto, antes de fruncir el ceño al sentir su cuerpo resentirse. Pensaba que ya te habías curado. Lancer alzó una ceja ante la acción, ya un par de veces lo vio trastabillar o hacer expresiones raras. Estoy curado, es solo que cuando es un golpe extremadamente fuerte aún puedo sentirlo por un rato. Que te partan el cráneo no es algo agradable. ¿Descubriste eso recién ahora? No, lo descubrí cuando mi maestro me hizo vomitar después de darme un uppercut al abdomen. No sabía cómo sentirse por el hecho de que golpes directos le dolieran más que una amputación. Eso no es nada, una vez mi maestra me arrojó por un acantilado de una patada. El celta finalmente tomó asiento en una de las zonas del gimnasio, el pelinegro sentándose a su lado mientras esperaba la llegada del arquero de rojo. Tenía curiosidad, esa piedra con marcas raras que destruiste antes de noquearme, ¿qué era? ¿Una runa? Las recuerdo de cuando eras un caster. Apenas había rascado la superficie del estudio de runas en los últimos días, había visto a Lancer usarlas en Orleans, pero el ver el impulso de velocidad que obtuvo en esa pelea disparó aún más su curiosidad. Tengo que agradecerle a mi maestra por eso, aunque estoy algo limitado en esta clase respecto a su uso. ¿Limitado? El celta se rascó la cabeza, dudaba que él fuera la mejor persona para responder las dudas que venían ahora. ¿Qué tanto sabes de las clases de los espíritus heroicos? Yuta se rascó la cabeza, si recordaba tanto la explicación rápida de la directora Olga sumado a las preguntas que le hizo por encima a Da Vinci. Un espíritu heroico es alguien que salió del ciclo de reencarnación para entrar al trono de los héroes. El trono no envía el alma sino una copia de esta en una de las 7, 10 o más clases. La clase del Servant depende de sus capacidades y se le asigna la clase más adecuada. Lancer asintió con la cabeza ante eso. No estás mal, pero te faltan algunas cosas, algunos bastardos en el trono son mucho más duros que otros, y no pueden ser invocados con todas sus habilidades. Por eso se dividen en diferentes clases. El adolescente se quedó en silencio un momento, procesando las palabras y tratando de darles un significado. Entonces, ¿cómo no puedes manifestar un espíritu heroico completo, por decirlo de alguna forma? Este divide su poder en clases, por lo que no puedo invocarte con todo tu poder junto. Recibió un asentimiento. Entonces tú como caster, ¿es la forma en la que tienes acceso total a las runas primordiales? No exactamente, como caster en realidad soy aún mejor que a como era en vida. Digamos que sería un punto medio a cómo me ves ahora y como cuando era caster. Eso y que ese viejo tuerto sabía lo que hacía, aunque no me dijo nada de que te lanzarías directamente contra el bastardo de rojo. Para tener una clarividencia que vio tan absurdamente en el futuro, realmente le gustaría volver a tener unas palabras con ese viejo. Así que, si quisiera verte en todo tu esplendor, tendrías que ser una combinación de Lancer, caster y griega.
Estoy seguro que clasificó también para saber y berserker, creo que mi mejor clase es esta y desde luego es mi favorita. Pero hablando puramente de poder bruto, probablemente mi yo berserker sea un poco más fuerte. ¿Esa hipotética fusión de clases sería tan fuerte como tú en vida? ¿Es lo mismo para todos los Servants? Podía imaginar a Emilia como saber fácilmente, a la señorita Medea como Avenger o también a Marie, suponía que Lancelot estaría más cómodo como saberlo dudo mucho, solo puedo hablar por mí, no por los demás. Bueno no, podría hablar por el viejo tuerto, y su maestra, y Fergus, y Morrigan y Aife y, ya veo, quería preguntarte si podías hacer una de esas runas para que la llevara a la singularidad, la misma que usaste para noquearme. La lista mental que estaba haciendo que era considerablemente larga ahora que Kulo pensaba se detuvo cuando vio la expresión endurecida en el rostro de su maestro que estaba planeando. ¿No quieres aprenderlas? No soy mi maestra, pero creo que tienes margen para aprenderlas. Aunque, lo llamó Setanta para molestarlo, significa que ya vio, la mujer pelirroja con ojos también rojos ella era tu maestra. El estremecimiento de Lancer con esas palabras le confirmó que sí definitivamente lo era Sep, pero no evadas la pregunta el maestro movió sus ojos de forma errática antes de desistir en buscar excusas tengo una, idea es todo, digamos que es para emergencias, empezaré a practicar las runas cuando vuelva si te parece bien. Una respuesta vaga y ojos que prometían venganza eres demasiado transparente mocoso, se nota a kilómetros lo que planeas. Bueno, mientras salga bien no pasa nada por un poco de riesgo además, le hacía demasiada gracia el cambio de interruptor que el chico tenía pero en otros temas no vas a hacer desaparecer esa rueda. Señaló la aparentemente omnipresente rueda en su cabeza sabía que estaba olvidando algo. Desapareció el artefacto en un instante antes de atrapar una botella de agua ese tipo era bastante duro porque llevas tú la rueda. Se supone que cuando Mahoraga se adapta a algo, no se queda estancado y se sigue adaptando obteniendo mejores formas de contrarrestar a su enemigo. Principalmente quería adaptarlo a cosas como la fuerza bruta y ataques cortantes. Aunque tenía que dejar eso en un segundo plano de momento, eso y que ya podía oír el regaño solo con los pasos acercándose y supongo que tienes una razón por la que no se te vino a la mente usarlo antes. Emilia finalmente había llegado si Emilia tuviera la lista completa de técnicas que aún no uso, ya te dije que se me olvidó, es mi primera vez usándolo. Aunque aún no lo sacaba al campo además de que tengo que tener cuidado con no destruirlo o que lo destruyan por accidente. Quizá ponerlo contra Berserker, tenía una fuerza bruta absurda, de esa forma no tendría que preocuparse de que maten a Mahoraga a golpes es la primera vez que usas ese familiar. El usuario maldito se mordió la lengua había dicho algo raro. Bueno ¿por qué no hablamos de otra cosa? Pensó en voltear a Lancer para ver si le daba apoyo, solo para ver que el semidios ya estaba al final del pasillo por cierto, ¿hay algún motivo por el que fuerces los sellos de comando a pesar de que no vas a dar ninguna orden? Estaba tratando de cambiarlos de lugar, no sé, ponerlos en mi hombro o mi pecho, pero que estén en mi cuerpo aparentemente no es suficiente para moverlos a voluntad. Un fracaso de idea, pero era peor no intentarlo claro, para que seas más descuidado. Y te arranqué en los brazos otra vez. Tú fuiste el que me arrancó el brazo la primera vez yo tengo la culpa de que no te alejaras. Estaba siendo regañado por el hombre que lo mutiló. Suspiró mientras sentía crujir sus hombros en su asiento como sea, estoy tratando de decidir a quiénes llevaré, un archer siempre viene bien contando lo polivalente que eres. El hombre más alto asintió a las palabras del adolescente. Llevaré a Marie porque necesitaremos un transporte rápido, al menos hasta que encontremos un Rider que pueda cumplir esas funciones allí. Asumiendo que lo encuentren claro supongo que también formalizarás un contrato con el hipotético Rider que encontremos. Las palabras hicieron que el chico hiciera una pausa había algo que le picaba cada vez que le mencionaban eso hay algo que no entiendo. Se enderezó en su lugar para ver mejor al hombre se supone que el mundo invoca a los espíritus heroicos, ¿no? Pero también me dijeron que el mundo los repele constantemente y por eso necesitan tanto una fuente de energía mágica como un ancla, que es el maestro. Era tanto una batería como una garantía de no ser devueltos al trono porque esos dos efectos a la vez. Emilia parpadeó genuinamente confundido ante la duda, ¿había llegado ya a este punto y aún no sabía algo así? ¿Qué clase de educación tuvo respecto a estos temas? Cuando hablamos del mundo nos referimos a Gaia o Alaya dependiendo de la situación, ¿me sigues? Gaia, leí de ese nombre al echarle una leída rápida a la mitología griega, pero jamás escuché de Alaya. Gaia, ¿como la titanide griega? No, cuando decimos Gaia nos referimos a la voluntad del planeta. Cierto, el planeta estaba vivo.
Cuando hablamos de Alaya nos referimos a la voluntad colectiva de la humanidad. Cuando hablamos de la Counterforce hablamos específicamente de esta última. ¿Qué rayos es la Counterforce? Por una vez le gustaría recibir una respuesta simple, una respuesta directa. Todo era absurdamente complicado desde que está aquí, pero esta vez sí entendió rápidamente lo que el arquero trataba de explicarle a Alaya. Invoca a los Eruans o al menos a la gran mayoría, pero Gaia de todas formas rechaza su existencia. Pero al ser enviados por esta Counterforce, pueden mantenerse por tiempo suficiente para eliminar la causa de la singularidad o al menos intentarlo, algo así. Suficientemente bueno, tienes la idea correcta. Pero de todos modos ya perdimos mucho tiempo, tenemos alrededor de media hora antes de que vayas a la biblioteca. Hechicero y Servant se pusieron de pie antes de que el segundo proyectara una espada y se la pasara al primero. Dijiste que principalmente hiciste kendo como práctica. El arquero proyectó una espada de iguales proporciones. La idea era simple, le mostraría los movimientos e intentaría replicarlos, repitiéndolos constantemente en su cabeza para luego ponerlos en práctica una y otra vez. Tenía que admitir que le estaba gustando tener una versión mejorada de la memoria fotográfica. Mi profesor no usaba armas y solo una de mis compañeras lo hacía, pero difícilmente contaría nuestros sparrings como experiencia real. Sin contar que sus espadas siempre se rompían tarde o temprano. Irónicamente estaba acostumbrado a hacerse paso a fuerza bruta en sus peleas. Esa opción ya no era viable. Por cierto, eso que hiciste en el simulador ayer, dame más detalles de cómo funciona. Lo que hizo en él. ¿Hablas de mi expansión de dominio? Supongo que olvidé explicarme con el resto de ustedes. Y viendo que los demás no estaban alrededor, miró a su alrededor antes de indicarle al hombre que lo siguiera al centro de la habitación. No quería que las barreras de su dominio dañaran las paredes. Suspiró antes de hacer su característico gesto. Expansión de dominio. Amor verdadero y mutuo. Los cientos de pilares y las incontables espadas se extendieron por el horizonte, la iluminación artificial siendo reemplazada por un cielo nublado pero aún así bien iluminado. El hombre más alto miró todo a su alrededor con una mirada difícil de descifrar para el adolescente. Dijiste que esto era parte de la hechicería de tu familia, ¿verdad? Rayos, ¿qué le digo? Solo a Olga, a Román, Da Vinci y Mash les dije que mis padres no eran hechiceros. Pero había corrido con la excusa de que su mimetismo era su hechicería familiar. Para los empleados de Chaldea no habría nada de malo en decirle, no. Aunque si lo pensaba bien, no era mentira decir que venía de su familia, de alguno de sus padres tenía que haber sacado el gen recesivo, a menos que fuera como dijo Gojo Sensei y fuera tanto un Fujiwara como un Sugawara. Viendo que Uro lo reconoció como un Fujiwara tan solo mirándolo fijamente, entonces debía ser muy parecido al jefe del clan de esa época. Le dio la espalda al hombre mientras se rascaba la cabeza. Digamos que viene del lado de mi padre. Técnicamente no estaba mintiendo, técnicamente simplemente se negaba a dar detalles de sí mismo porque los verían por sí mismos. No estaba escapando a esas conversaciones, ¿verdad? No notó cómo le temblaron las manos al counter guardián al que le había negado la descripción de sus padres y estaba empezando a malinterpretar las cosas. Ya veo, de todos modos, cómo funciona. Por primera vez quería que los recuerdos de su maestro llegaran a él, más temprano que tarde. ¿Ves cada espada? Cada una es un hechizo diferente, puedo tomarlas y usarlo una vez pues se destruye, pero aparecen de vuelta de todos modos. El problema es que no sé qué técnica contienen hasta que la sujeto. Archer alzó una ceja ante esa pieza de información. Eso suena problemático. ¿Qué pasa si yo tomo una de las espadas? ¿Sabes qué hechizo contiene? Para demostrar su teoría levantó una espada cualquiera. El chico abrió la boca, e inmediatamente parpadeó confundido al sentir un pulso de información incompleta. La verdad no pensé que podrías levantarla en primer lugar. Para su mala suerte, la información de la técnica seguía oculta a él, pero pudo sentir cómo Emilia levantaba el arma a través de su dominio. ¿Significa eso que Rika podría haber tomado sus espadas también? Jamás lo había intentado. ¿Era porque al Emilia estar conectado a él contaba como un familiar? Bueno, técnicamente sí era algo así como un familiar / Shikigami, pero, de todas formas esa espada tiene él. El hombre le entregó el arma, habiendo recibido en sí mismo una pieza confusa de información sin límites. Él, sin límites. Cualquier cosa que el chico fuera a decir se detuvo cuando estrujo la empuñadura del arma. Con absoluta frustración arrojó el arma a un lado mientras se frotaba la frente. Vaya suerte de que Archer tomara esa. De todos modos, esas son solo parte de las condiciones del dominio. Tiene algo llamado golpe seguro. Puedo elegir uno de mis hechizos y asignarlo como Surge Hit. Los golpes aparecen directamente en el cuerpo de a quien denomine como objetivo.
Aunque había varias técnicas de las cuales no tenía idea de cómo funcionarían como golpe asegurado, es un campo delimitado bastante grande. ¿Qué tan grande es por dentro? El hombre usó su visión sobrehumana para mirar tan lejos como podía al horizonte mientras hacía esa pregunta. Yuta se sentó en una de las columnas mientras consideraba eso. Nunca se había puesto a explorar qué tan grande era su expansión de dominio por dentro, incluso cuando usó la expansión de dominio de su profesor en la práctica de intercambio. Esa idea tampoco se le pasó por la cabeza. No lo sé, probablemente podrías meter una ciudad o una pequeña isla aquí dentro. Si tomaba como ejemplo los reportes de la maldición con apariencia de pulpo que los demás abatieron en Shibuya, teóricamente su expansión debería tener un tamaño comparable. ¿Puedes mover el campo delimitado? Suponiendo que encierres a alguien aquí, podríamos usarlo para moverlo a otra posición y tenderle una emboscada. El pelinegro sonrió ante la idea del hombre. Había pensado algo similar él mismo antes. Sí, puedo cambiar las coordenadas de la barrera, incluso puedo hacer que se eleve por el aire para desplazarla con más facilidad. Aunque esperaba que de repetir esa estrategia no tuviera que deshacer su expansión por los mismos motivos. Aunque ya viste que si pierdo la conciencia la expansión de dominio se deshace al instante, la barrera también puede ser destruida, así que si alguien lanzara un noble fantasma muy destructivo, tendría que asegurarse de apuntarle bien al enemigo. Algo como Excalibur Morgan haría colapsar el dominio a menos que la persona a la que le está disparando absorba la explosión, y si dicha persona puede resistir algo así, bueno, su menor preocupación sería el colapso de su dominio. ¿Eso sería todo? Bueno, cuando estoy dentro del dominio recibo no sé cómo decirlo sin que suene tonto, es como un buceo de estadísticas. No encontraba las palabras. Su maestro siempre lo describía así. No era su culpa que todo a su alrededor usara estadísticas de videojuegos para explicar lo sobrenatural. ¿Qué tan grande es esa mejora? No pareció hacer diferencia ayer. Más tomando en cuenta cómo veía a su maestro sobarse la cabeza de tanto en tanto, creo que es como un 20%, además cuando perdí el refuerzo de mi código místico fue como cuando se te acaba la adrenalina. Todavía le dolía la cabeza. Una parte de él se puso a considerar que era un poco raro estar por tanto tiempo dentro de su dominio simplemente hablando. Realmente nunca se puso a testear qué tanto tiempo podría mantener su dominio en pie. Miró rápidamente su brazalete para ver cuánto tiempo le quedaba. Poco más de 20 minutos. Bien, cada minuto cuenta. Se levantó de su rudimentario asiento. Le pediré más detalles a Da Vinci sobre lo que hablamos después. Las marcas rojas se clavaron a su rostro al mismo tiempo que el aura roja. El par de espadas se manifestó una vez más. Tan pronto el adolescente asumió su propia postura de combate contra el hombre frente suyo. No te molestes si tomo de ejemplo tus movimientos. Me crujen las costillas con cada movimiento. Entonces el Imperio Romano alcanzó su mayor extensión cuando Nerón estaba al mando. Hasta ese momento, senpai, su mayor extensión hasta ese momento. La de Mr. Van remarcó con marcador su libreta de anotaciones importantes frente a su compañero. ¿Dónde estaba el centro del imperio? En el Mediterráneo. De esa forma el comercio era más fácil. Marcó varios puntos en un mapa impreso para que su compañero los memorizara. Una parte de Mash en realidad se encontraba algo disgustada de cómo su compañero abusaba de la cresta de la señorita Elrond. Pensaba que podrían leer un libro varias veces para repasarlo, pero el pelinegro solo les echaba una ojeada y pasaba al siguiente. No puedo solo ver los dibujos sin necesidad de hacer esto. Una tercera voz se unió, haciendo que Okotsu dejara de mirar por encima del hombro de Mash para centrarse en Geane Alter. Ya repasamos lo básico 5 veces, no es tan difícil. Le arrebató el manga de las manos a la mujer, que inmediatamente sujetó su brazo con un agarre de hierro. Esto es un asco, no necesito leer para entenderlo. Yuta alzó una ceja ante eso. ¿Cuál es el nombre del protagonista? Bueno, ¿en qué capítulo estás? Bueno, pero eres muy malo enseñando. No tenía muy buenas referencias. Mira, es sencillo, solo trata de memorizar el abecedario primero, luego de eso podemos pasar a oraciones cortas. Tomó la libreta usada para las notas respecto a ambas. Geane, mira, podemos repasarlo un par de veces más. Trata de que el trono rellene lo que ya crees saber, de esa forma quizá no lo olvides. Hablando de repasar, Yuta, ¿ya has decidido a quiénes llevarás? Una cuarta voz idéntica a la tercera sonó desde el otro lado de la mesa. Me gustaría llevar un archer para mantener una vigilancia a la distancia, así que llevaré a Emilia. Necesitamos un rider para recorrer las grandes distancias, por lo que llevaré a Marie inicialmente hasta que encontremos otro rider que pueda reemplazarla. Hizo una pausa. ¿Faltaba una persona más? ¿Quién falta para completar la formación?
Siempre tendrían un servant defensivo con Mash. Nunca es malo ir a lo seguro y llevar a otro, como Jeanne nuevamente, pero tanto drama para que seguro intenten resolverlo todo con fuerza bruta, TCH, estúpido cazadragones. Jeanne Alter se quejó mientras entrecerraba sus ojos y repasaba nuevamente las notas que Okotsu hizo para ella. Fuerza bruta. Ya sabía que él no debería confiar en esa estrategia para sí mismo, pero, bueno, no sé cómo será tratar con el emperador. Lo poco que había leído de Nerón lo ponía en una luz muy poco favorable. No se preocupe, maestro, así como los cristianos se ocultaron del tirano Nerón y se sobrepusieron, para nosotros no debería ser ningún problema dejarle en claro que sin nosotros no tiene posibilidad. Mash tragó saliva ante la inesperada intensidad de Jeanne. No estoy segura de que antagonizarnos sea buena idea, señorita Jeanne. Nerón perseguía cristianos, ¿no? Podemos llamar a Jeanne con una línea ley o mis 3 cambios. Dudaba mucho que Jeanne se ofendiera o dijera algo fuera de lugar, pero aún así es senpai. ¿Pero quién será el tercero? Una vez más esa pregunta, su mirada se desvió una vez más a Jeanne Alter. Seguía esperando haber tomado la decisión correcta al confiar en ella, dudoso si tomó la decisión correcta. La imagen de su profesor sacándolo de su sentencia de muerte para apostar todo por él volvieron a su mente en un instante. Soltó un gran suspiro. Si tratar de confiar, si dar una segunda oportunidad era un error, entonces por favor que sea el último. Se aclaró la garganta antes de hacerle un gesto a la bruja dragón para que mirara en su dirección. Bueno, supongo que la mejor manera de probar que estás de nuestro lado es en el campo. ¿Vienes con nosotros, Jeanne Alter? La mujer se paralizó por unos segundos, pero sus ojos de reptil se abrieron de emoción antes de que sus palmas se incendiaran. Bien. Pensaba que nunca podría estirar las piernas. Se puso de pie sin embargo y le puso un dedo en el pecho. Eso sí, más te vale que no tenga que salvar tu lamentable trasero. El chico alzó las cejas antes de levantar las manos en rendición. Algo de aquí le estaba dando un déjà vu que no estaba seguro si debería disfrutar. Suena justo, pero, bueno, la verdad espero que podamos trabajar bien juntos. Una alarma en su brazalete le indicó que quedaba 1 hora para el final de las últimas 24 horas. ¿No vas a dormir, senpai? Llevas 23 horas despierto desde que el doctor dijo que iríamos en 2 días. Dormiré las últimas 8 horas antes de ir. Quiero aprovechar el tiempo al máximo. Su técnica inversa lo mantendría fresco hasta entonces. Si no vas a dormir, ¿a dónde vas? Jeanne soltó una última pregunta antes de que dejara la habitación. Hay un truco que necesito probar antes de ir. Señorita Medea, voy para allá. Envió el mensaje mental antes de pisar su sombra y desaparecer a través de los pisos y dirigirse a los niveles inferiores. 12 horas para el salto a Septem. Mash acompañó a su compañero hacia el taller de Da Vinci. Prácticamente faltaba medio día para el salto. ¿Estás bien, Okotsu-senpai? Su pregunta no fue casualidad. Su compañero hasta ahora no solía ponerse los guantes que completaban el código místico, pero ella notó fácilmente que era un pobre intento de ocultar su condición. Su brazo derecho temblaba, y podía notar que parecía tener quemaduras por fricción. No podía decirlo con exactitud, era evidente que fuera lo que fuera que había probado necesitaba práctica. Espera, ¿le falta un sello de comando? Pareció que el adolescente se dio cuenta de la mirada de la chica, por lo que metió esa mano en su bolsillo. Si es solo que me excedí un poco probando algo en el simulador con Mahoraga y Berserker, tengo el brazo algo entumecido, no te preocupes. Se estiró las mangas de su uniforme. Tras decir eso, la chica pudo ver cómo toda su aura cambiaba al momento siguiente. El morado con tintes verdes oscuros siempre presente chisporroteó en blanco por un par de segundos. Esa es la técnica inversa, ¿verdad? ¿Cómo dijiste que funcionaba? La pregunta fue lanzada en el momento que entraron al taller y saludaron al genio que los estaba esperando. En papel suena simple, es multiplicar tu propia energía, negativo x negativo da positivo. Pero no sé cómo explicar el proceso, solamente, lo hago y ya. No sabía cómo explicarlo, era algo que solo sabía hacer entonces es más una respuesta del cuerpo automática en casos de peligro extremo. ¿Fue así como lo aprendiste? ¿Es lo mismo para los demás hechiceros de tu mundo? Da Vinci, que había escuchado la última pregunta y respuesta, se unió a la conversación. No, en mi caso, habían lastimado severamente a mis amigos y lo aprendí por rabia y desesperación, pero sé que otros lo aprendieron por estar cerca de la muerte como Gojo Sensei, a excepción de Itadori y uno de mis Kouai. A él se lo enseñamos en poco más de un mes con el intercambio de cuerpos. Como siempre, Da Vinci se puso a anotar lo que decía en un blog de notas. Intercambio de cuerpos. ¿Cómo pensabas hacer con tu último recurso?
Mash se armó de valor para hacer la pregunta del mismo modo que hubiera pasado si usabas el cuerpo de tu profesor. Estaba implícito, pero negó con la cabeza. No, es otra técnica maldita de alguien llamado Ui. Permitía cambiar las almas de dos personas, cambiando al cuerpo del otro y pudiendo usar sus habilidades. Lo usamos para practicar con cosas con la memoria muscular. Yo lo hice con mi profesor para practicar el sin límites y refinar mi dominio. Aunque desafortunadamente no te permitía ver los recuerdos de la persona, entonces podrías. Mash casi fue más rápida que el genio. Espera, ¿tienes esa técnica? Ui era mucho más débil que yo, así que le pagué a él y su hermana mi sueldo de 1 año y medio a cambio de mucho cabello de su hermano con tal de que me deje copiar su técnica. Lamentablemente la explicación venía aparte y para ese momento me fui al extranjero. Además, con su límite de 5 minutos, quién sabe qué podría haber sucedido. Entonces no podrías cambiar de cuerpo conmigo y averiguar quién es el espíritu heroico que me dio sus poderes. Mash soltó un segundo después y Yuta no pudo sentirse peor por cortarle las ilusiones a la pelirrosa. No pude ver los recuerdos de Itadori ni de Gojo Sensei cuando cambiamos, y sin mis recuerdos no podrías revertirnos al cuerpo de cada uno. Además él era un chico y ella era una chica, definitivamente preferiría evitar ese intercambio de cuerpos bueno, valía la pena dar la idea. Claro que no sería tan fácil, digo, es cierto que fue bajo presión, pero pudiste usar tu noble fantasma incluso sin su nombre. Tiene que haber una forma de forzar el resto de las habilidades. No le gustaba, pero era bastante similar a forzar el potencial de un hechicero. Tu crecimiento no será necesariamente lineal, puedes mejorar más en una pelea de 30 minutos que en 3 meses. No quiero pensar en qué sería necesario para llegar a eso. Preferiría simplemente saber el nombre del espíritu heroico. Empecemos por su nombre entonces. Sugirió el genio. ¿Algo sobre el nombre actual se siente correcto? ¿Sientes que deberías cambiar algo? Mash se puso una mano en el mentón un momento para considerar las palabras. La parte del or se siente natural, creo que eso es parte del nombre real, pero no es suficiente como para que mi mente complete lo demás. Era como tener la respuesta en la punta de la lengua pero ser incapaz de terminar. Bueno, aunque sea de forma mínima, al menos reduce las opciones. Estoy seguro de que no es japonés, es lo único de lo que estoy seguro. Definitivamente no parecía una armadura medieval europea que él conociera, pero no sabía mucho de historia que no sea japonesa. ¿Estás seguro? Sí, estoy navegando por mis memorias en estos momentos. Casi no tengo buenas memorias en la escuela. Tener memoria perfecta tenía sus contras después de todo. Espero que esas personas no hayan tenido daños permanentes, no le caían bien, al fin y al cabo eran sus bullies, pero no por eso quería que Rika los lisiara, mucho menos por los hechiceros que seguramente mató antes de que Satoru lo encontrara. Bien, ya nos desviamos demasiado. ¿Listo para seguir tus lecciones, Okotsu? ¿Qué sigue en la agenda hoy? El genio lo cortó de su viaje por sus memorias, haciendo que se concentrara una vez más. Quería preguntar más sobre el planeta. Hablé con Emilia y hablamos un poco por encima de Gaia y Alaya. Entiendo que Alaya, o algo que él llamó Counter Force, es lo que envía a los Servants. Da Vinci se aclaró la garganta antes de responder. Así que toca aguardar eso ahora, Así es, hemos podido confirmar la presencia de la Counterforce no solo en Francia, sino también en Roma, por lo que es normal asumir que será así en las demás singularidades. ¿Qué es la Counterforce? ¿Es algo así como un sistema que se encarga de defender a la humanidad o al planeta? Parece que los espíritus heroicos aparecen de forma espontánea apenas justa para resolver la situación. Pensé que estarían más organizados. Después de todo, Siegfried estuvo ahí para matar a Fafnir, pero definitivamente pueden fallar. Si Siegfried moría, ¿aparecería alguien más como él? ¿O simplemente los demás que fueron enviados tenían que arreglárselas? Eso es complicado de explicar de forma resumida. La Counterforce es un mecanismo de defensa nacido del inconsciente colectivo de la humanidad, como ya sabes, y entiendo que invoca Servants a las singularidades. También incluye semidioses como Kuchulain. Ahora que lo pienso, es tan raro pensar que los dioses son reales. ¿Significa eso que se puede encontrar a Amaterasu? Tenía escalofríos de pensar cómo sería entonces. ¿Qué pasa con dioses completos? ¿Esos como o quién los invoca? Aunque había otra cosa que le picaba más. Sabía que el nombre Trono de los Héroes era más en alusión a la definición del pasado, pero Gilles o ese tipo de las manos de tijera ni siquiera entrarían a la definición de héroe griego, lo que significa que es más sobre dejar tu marca en la historia. Eso significa que Hitler y el Escuadrón 731 están en el trono. Si alguna de las acompañantes se dio cuenta de lo que pensaba, ¿no lo demostraron? ¿No lo son en tu mundo, senpai?
Digo, ¿cómo dijiste que llevas siendo hechicero apenas 2 años? Creo que tiene más sentido que simplemente no te enterarás de ninguno. Antes de responder a eso, señalo rápidamente a la Caster. Bueno, el planeta seguramente invocaría cosas que no serían precisamente agradables, en el sentido que no sería favorable lidiar con ellas, como elementales o espíritus divinos. ¿Elementales? El nombre me indica que es algún tipo de fuerza de la naturaleza así, pero eso no es suficiente. El otro en cambio, con espíritu divino supongo que te refieres a dioses y así que tan probable es que nos encontremos con algún dios en alguna singularidad. Tenía que ir dándose una idea de lo mal que podrían ponerse las cosas. La pregunta en realidad puso a pensar al genio. Realmente hace buenas preguntas, así está bien. Me gusta enseñarle a alguien que está dispuesto a aprender. Aunque la verdad tenía sentido, estaría incluso más perdido que un magus novato, después de todas las pocas equivalencias que habían encontrado entre ambos mundos eran insignificantes comparadas a las diferencias. Bueno, no es imposible definitivamente. Uno de los lugares que barajamos primero fue la antigua Grecia al ver la ubicación de esta singularidad. Por esta vez tuvimos algo de suerte ya que es apenas 60 después de Cristo, la era del hombre apenas había empezado, estuvimos así de cerca de la era de los dioses. El adolescente hizo un gesto de pausa. Al llegar a esa parte de la explicación no tuve tiempo de preguntarle a la señorita Medea debido a que nuestras lecciones son más enfocadas a la prueba de campo. Aún le dolía mucho el brazo. ¿Qué es la era de los dioses? Sé que el nombre es autoexplicativo hasta cierto punto, pero realmente dudo que todos los dioses de diferentes mitologías y esferas culturales hayan muerto al mismo tiempo. La era del hombre también sonaba bastante obvio, sí, pero la mesa redonda entonces también entraría en un período postera de los dioses. ¿Por cuánto exactamente Excalibur precedía a Camelot entonces? Esa es otra pregunta muy buena, pero creo si tendrás que preguntarle a Medea si quieres una explicación más detallada de alguien que viene de ahí, lo mismo para Lancero saber. Pero haciendo una explicación que puedas entender rápidamente, dejando de lado lo evidente, que es el hecho de que los dioses convivían con los mortales de forma mucho más directa. Era una época en la que muchos más héroes que entraban al trono existían, sin mencionar que el misterio era mucho mayor en esa época. Pensándolo bien, ¿sabes desde qué momento las leyes de la física tomaron fuerza en tu mundo? Preguntó, e inmediatamente se arrepintió pues recordó que el chico frente suyo ni siquiera conocía el misterio hace poco, mucho menos el equivalente de su mundo. Eso desde siempre. Las leyes de la física son solo la forma que tenemos de explicar la realidad, no algo que inventamos y tiene efecto sobre esta. Se sentía un poco raro decir algo que a sus ojos era simple sentido común. Mash decidió tomar la palabra un segundo antes de que Caster hablara, la estaba viendo tomar una gran bocanada de aire. Espera, entonces ya puedes decirme si no te encontraste con algo equivalente a un espíritu divino en tu mundo. ¿No tienen algo diferente a los espíritus malditos? La chica vio como la ceja de su compañero tembló levemente. Antes de que yo fuera al extranjero, había 16 espíritus malditos de categoría especial registrados, esto es sin contar a los al menos 6 o más que aparecieron luego de eso. Era mejor quitar esa parte de la explicación primero. De esos 16 solo me encontré con uno de frente, la maldición de Tamamo no Mae, que fue usada por un usuario maldito que intentó asesinarme. Tamamo no Mae. ¿A qué te refieres con que fue usada? Mash entendió rápidamente a qué vino esa reacción. Era un hechicero renegado que poseía la técnica maldita. Manipulación de maldiciones que le permitía absorber espíritus malditos y hacer que obedezcan sus órdenes. Si Da Vinci también tengo esa técnica, no encontré nada con lo que poder probarla desde que llegué aquí. Respondió rápidamente las preguntas que sabía que la dueña del taller quería hacer. Supo que acertó cuando se puso a escribir más rápido. No sé qué habilidades tenía Tamamo no Mae, ya que la utilizó en una amalgama de maldición para intentar matarme. La única maldición de grado especial de la cual leí es Raijin. Sinceramente estaba bastante seguro que su yo de Shinjuku habría podido derrotar a Geto y a sus maldiciones en forma de ejército. El Uzumaki sería lo único que le habría dado oportunidad. Raijin, el dios de los truenos y los rayos. Mash no necesitaba memoria perfecta para recordar ese nombre. Bueno, supongo que él inspiró la leyenda la primera vez que lo mataron, pero en Mira solo pudieron sellarlo y pues, supongo que solo se olvidaron de él por ahí. Era un destino un poco lamentable para alguien que inspiró una leyenda tan importante de su país. Ni siquiera tu profesor podría haber eliminado a esos dos. Caster saltó a esa conclusión rápidamente. Para nada. Que fue negada con todavía mayor rapidez. Yuta negó con la mano eso.
Raijin podía interpretar las ondas eléctricas del cerebro e incluso convertirlas en imágenes, podía efectivamente leer la mente. Pero eso no le habría servido de nada contra Gojo Sensei, cualquier maldición de grado especial sería un chiste para él. Ay, Oko, ya entendí. Caster tachó rápidamente la última hipótesis, pero volviendo al tema, no eran diferentes a los espíritus malditos normales, solo eran mucho más poderosos. Jamás leí ni oí nada que me indique la existencia de algo equivalente a un espíritu divino. Claro, eso podría cambiar ahora con la destrucción de las barreras de Tengen. La energía maldita se produciría en cantidades mucho más masivas por todo el planeta, los civiles soltarían mucha más energía maldita causando el nacimiento de espíritus malditos en todos lados, al mismo tiempo que el nacimiento de hechiceros por todo el planeta. Ya podía imaginar el dolor de cabeza por el que pasaban los demás. Volviendo al tema, aquí las cosas eran un tanto diferentes. Antes de la era del hombre lo que predominaba era el misterio, me refiero a que seguía leyes basadas en eso y no en la física. El chico alzó una ceja ante eso. Entonces, ¿qué pasa con el universo en general? Hasta ahora solamente habían hablado de la Tierra y de la influencia humana o cosas así, pero ¿y si te vas a otra galaxia o simplemente al medio del espacio? ¿Cuáles son las verdaderas leyes de la realidad entonces? ¿Cómo afectaría el planeta a una invasión alienígena? Para que te des una idea, la hechicería de esa época se asemejaba más a la magia verdadera, por eso es que un hechicero de esa época tiene ventaja total en comparación de un magus actual, sus misterios exceden a la taumaturgia que ejerce el actual. Una parte de él quería simplificarlo a más antiguo igual mejor, pero dudaba que fuera tan simple. Nada aquí es simple. Se reclinó en su asiento y antes de caer usó el sistema antigravedad para mantenerse semiflotando hacia atrás. Bien, entiendo que algo causó el final de la era de los dioses, pero el declive del misterio llegó con más fuerza después de eso. Completó Caster. ¿Y el declive del misterio entonces qué pasó con los dioses? Podía entrar en detalle en esas cosas después, al menos quería saber eso por el momento. Bueno, se encuentran en el reverso del mundo obviamente. Declaró Da Vinci con toda facilidad. Fue el turno de Mash de sentir pena por su compañero al ver cómo se frotaba el rostro al escuchar otra cosa de la cual no tenía idea. Bien, entiendo que es el reverso del mundo. ¿Es otra dimensión del planeta? ¿Otro plano al que fueron las especies fantasmales, los dioses y así? Se podría decir que es el lugar en el que se guarda el alma del mundo. No estás equivocado al llamarlo otra dimensión, ahí se retiraron la mayoría de seres sobrenaturales al terminar la era de los dioses. En realidad podríamos decir que es semejante a un reality marble del planeta. ¿Qué rayos es un reality marble? Hizo varios recordatorios mentales para repasarlos después. Puedo pedirle más detalles respecto a algunas cosas a la señorita Medea, pero entiendo entonces que ahora ¿a dónde vamos? A Roma. Apenas empieza la era del hombre, las personas de esa época serán considerablemente más fuertes que las de ahora. Quería asegurarse de eso primero. El misterio sigue siendo mucho mayor en esa época que ahora, pero si te refieres a los soldados del Imperio Romano, tampoco debería haber mucha diferencia con soldados entrenados. Bueno, eso era al menos un punto a favor, así que en el desafortunado caso de que tenga que enfrentarme a los soldados, no sería diferente a lidiar con un grupo militar actual. Mash fue la primera en notar la rareza de esa comparación. Senpai, ¿has luchado con militares? Bueno, digamos que querían capturarme soldados estadounidenses y chinos por alguna razón, realmente no le di importancia antes. Esperaba no tener que entrar en guerra con esos dos países en su mundo. Bueno, eso no importa ahora mismo, quería preguntarte. Levantó su mano derecha antes de seguir. ¿Pueden mover mis sellos de comando a otra parte de mi cuerpo? Preferiría no tenerlos en mi mano. Ante eso el genio sonrió. ¿Algo tan simple como eso? Era en realidad la primera vez que le hacían esa petición, sin embargo absolutamente nope. El director actual de Chaldea se acomodó en su asiento mientras hacían los preparativos finales antes del Raisif. Por un lado, pudo ver algunos de los Eruans invocados de Orleanos, particularmente a Mozart y María Antonieta. Ten cuidado, el maestro ya dijo que solo los llevarás de un lugar a otro hasta que encuentren otro líder. Voy a estar bien, Amadeus, incluso la bruja dragón está viniendo con nosotros en esta ocasión para tener potencia de fuego extra. Inclinó la cabeza en dirección de la persona mencionada, que se encontraba discutiendo algo con el maestro. Lo sé, solo estoy preocupado. Tienes que darme puntos. Normalmente no admitiría esto en voz alta del lado del maestro, en cambio, parecía estar hablando con múltiples de los Eruans a la vez. No te entiendo. ¿Puedo o no puedo ocasionar daño colateral en las peleas?
En el caso que lleguemos a luchar dentro de alguna ciudad, quiero que contengas tus llamas lo más posible, por más que la línea temporal se restablezca, no nos da vía libre a matar civiles. Eso nos pone en desventaja. Respondió la mujer en irritación, pero para su sorpresa, el pelinegro asintió sí, pero yo tampoco planeo jugar limpio. Ustedes son algo así como familiares, ¿no? Quiero intentar replicar lo que hice al final de nuestra pelea. Si ustedes pueden entrar y salir de mi sombra o sus propias sombras, podemos tomar por sorpresa a uno que otro enemigo. Aunque era probable que solo funcione la primera vez, también es cierto, y eso suponiendo que realmente su idea funciona. Giró su mirada hacia Siegfried, que se había mantenido callado de momento. No pude hablar mucho contigo, Siegfried, lo siento por eso. Empezó por ahí. No se preocupe, maestro, ya tendremos tiempo en otra ocasión. ¿Qué necesita que haga? Eres uno de los Servants más fuertes con diferencia, mantente listo para ser invocado en cualquier momento. Nuevamente se giró para mirar a Berserker esta vez, pero se confundió al sentir cómo la de mi Servant daba un paso para pararse detrás de él. ¿Pasa algo malo, Mash? La chica escuchó la voz en su cabeza un segundo después. Es difícil de explicar, Sir Lancelot no es malo, pero me siento enojada cuando estoy cerca de él. Era una de las razones por las que había estado evitando al Servant. Era como si la presencia del Berserker la molestara inexplicablemente. Quería pensar que era por el espíritu heroico que le dio sus poderes y no por otra cosa. Pudiste hablar con él cuando lo conocimos. ¿No crees que puedas preguntarle si sabe algo del espíritu heroico que se fusionó conmigo? Decidió preguntar directamente. Yuta se quedó sin palabras ante esa petición. Había estado prácticamente leyendo, aprendiendo y entrenando sin parar desde que le dijeron la fecha del Raisif. ¿No había notado eso por estar tan concentrado? Ah, es que ya vamos a la singularidad. Perdón, si me hubiera dado cuenta antes te juro que habría preguntado. No. Tuve que haberlo mencionado antes. Te prometo que no me impedirá trabajar bien en la singularidad. Antes de que pudiera contestar a eso, si sabes que te le quedaste mirando, ¿no? Que los demás sepan que están hablando mentalmente no lo hace menos sospechoso. La voz de Emilia hizo que se atragantara con su saliva al darse cuenta de lo obvio. Ese sí, prepárate por si tengo que llamarte Berserker. Fue lo único que alcanzó a decir. Estamos listos, director. Aunque no sabía dónde estaba, Lancer le había dicho que no podría acompañarlo desde el inicio, que tenía asuntos aquí. Más le vale al jefe no salir sin mí. El semidios celta caminaba tranquilamente hacia la sala de mando, aunque se estaba preguntando si el mocoso no había estado durmiendo. ¿Qué quieres decir con que el mundo ha sido incinerado? ¿Dónde está el traidor? ¿Por qué no han intentado contactar a la torre del reloj? Una voz se escuchó desde el interior de la enfermería. Cualquier persona se preguntaría cómo diablos alguien dentro de las instalaciones aún no se enteraba de eso, pero es cierto que varios empleados quedaron en coma por sus heridas, pero eso no podía importar menos para él, ni siquiera el cómo esa voz preguntaba por los espíritus heroicos invocados. Él conocía esa voz, la vio salir de la enfermería a paso lento, seguramente sus músculos se encontraban resentidos por estar tanto tiempo en cama. El mismo traje, el mismo cabello, la misma voz que escuchó cuando fue atacada a traición en su invocación anterior. No puede ser, Cuchulain es uno de los Servants invocados. Sabía que la Asociación y las Naciones Unidas no estarían contentos con la continua invocación de Servants, fin del mundo o no, pero, Bebatset, eres tú. La voz de alguien a sus espaldas la detuvo en seco. Quizás el jefe pueda arreglársela sin él un par de días. Espero que no le moleste no venir desde el inicio. Segunda, tercera. Singularidad dependiendo cómo contemos, Fuyuki, así que ya saben, encuentren la causa de la singularidad y recuperen el santo grial de ser posible. De mi Servant y maestro asintieron a eso. Suerte, Yuta, suerte, hermana. La misma voz de la otra mujer a un lado del maestro resonó por la sala. Jeanne Alter hizo una mueca mientras se recostaba en su ataúd. Ah, dulce libertad. La realidad se distorsionó para todos antes de saltar. Nunca se acostumbraría a la sensación de hacer un Raisif de forma apropiada. Se sentía como pasar a través de un túnel luego de que te atomizaran. Los cuatro aterrizaron en el suelo para mirar a sus alrededores. Mash se frotó la garganta antes de activar su comunicador. Raisif de exitoso. Todos están aquí. Estoy aquí. Archer fue el primero en mirar a la distancia en todas direcciones. Aquí. Marie fue la siguiente. Tampoco hace falta reportar si puedes vernos. Jeanne Alter fue la última y, senpai. Aquí. Se encontraba a 20 metros de distancia de los demás. Ese anillo en el cielo también está aquí.
Señalo lo más obvio desde un inicio. BZZT. El holograma del doctor apareció una vez más por el brazalete de Mash MMM, entonces esto confirma que no fue coincidencia que lo viéramos en Orleans, es probable que en Fuyuki también estuviera, pero las nubes no nos permitieran verlo. El maestro asintió a las palabras antes de prestarle más atención a sus alrededores. Eran en su mayoría cordilleras, un bosque muy a lo lejos, un río. Frunció el ceño. ¿Qué tan lejos de Roma estaban? Director, ¿a cuántos kilómetros estamos de la capital? Su pregunta fue respondida por el sonido de tecleo. Planeaba dejarlos más cerca de la capital. ¿Qué tan lejos estamos? A 230 kilómetros según nuestras estimaciones, están al sur de la capital, deberían estar cerca de Neápolis, pueden ir a Izo o a la capital directamente. El investigador de campo se rascó la cabeza mientras consideraba sus opciones. Quizá recolectar información directamente en la capital no sea tan simple, y si fue destruida, de nada le serviría ir a lo bruto. Muy bien, vamos a esa ciudad primero, veamos qué tan mal está la situación.